pues bueno, empiezo ya sin más dilación. A modo de introducción, esta planta piloto se ubica dentro de la ETAP del Cerro de los Palos. La ETAP del Cerro de los Palos es una planta ya antigua, tiene más de 50 años, tiene una capacidad de tratamiento de 52.000 metros cúbicos día. Abastecemos desde aquí a más de 100.000 habitantes, que son Toledo capital y algunos municipios también cercanos, y trata el agua de dos embalses superficiales, Torcón y Guajaraz, de capacidades de almacenamiento muy diferentes. ¿Cuál es la problemática que tiene esta potabilizadora? Pues es la que estoy mostrando ahora en pantalla. Son los altos niveles de carbono orgánico total que tienen las dos captaciones. De hecho, estas concentraciones que no son propias de aguas prepotables suponen un problema en la planta a la hora de rebajar el límite legal del actual Real Decreto por debajo de los 7 ppm. Por tanto, el TOC en sí mismo es un problema, pero también lo es los subproductos de desinfección como los tirolometanos que se generan en el proceso de desinfección al combinarse el cloro con la materia orgánica de estos embalses. Esto, además, si lo afrontamos con la tecnología convencional de decantación o filtración, que es la que actualmente tiene la planta, pues el reto todavía es mayor. Algunos datos del proyecto. A raíz de la problemática comentada, ya comienza en 2016 la construcción de la planta. Tuvo, mejor dicho, un presupuesto de construcción de 350.000 euros. Se equipó con 15 tecnologías diferentes de tratamiento y a día de hoy se han llegado a realizar un total de 70 ensayos, de los cuales se ha determinado que la ósmosis inversa es la tecnología más adecuada para eliminar estos valores altos de materia orgánica. Y por último, mencionar que se han llegado a probar 4 tipos de membranas diferentes, 3 ensayos ya se han finalizado y estamos actualmente realizando un 4.º ensayo con membranas diferentes. La metodología que hemos seguido para llevar a cabo las limpiezas, en este caso del segundo y tercer tipo de membranas, que son sobre las que se centra el presente estudio, ha sido la siguiente. En cuanto a la secuencia de limpieza, la membrana A ha tenido básicamente una estrategia encaminada a eliminar el ensuciamiento orgánico a través de limpiezas básicas y la ayuda de un detergente, el dodecilsulfato de sodio. Después, una tercera limpieza la hicimos ya ácida porque nos estábamos dando cuenta que además del ensuciamiento orgánico también teníamos ensuciamiento inorgánico. En la membrana B, sin embargo, al saber que también teníamos gran parte de ensuciamiento inorgánico, comenzamos realizando limpiezas combinadas, básicas y ácidas, para terminar realizando un par de limpiezas básicas. En cuanto a los agentes limpiadores utilizados, se usó sosa al 0,1%, el surfactante que habíamos mencionado antes, y en cuanto a los ácidos empleados, aquí hay una diferencia porque en la membrana A, bajo la recomendación del fabricante, utilizamos ácido fosfórico y para la membrana B utilizamos ácido cítrico. Y por último, para las etapas del proceso de limpieza se han seguido de forma general las fases más comunes. Iniciamos la limpieza con una recirculación lenta, a continuación una fase de remojo, para terminar con una recirculación a mayor velocidad, antes del enjuague y lavado finales. Eso sí, con los diferentes matices que cada uno de los CIPs ha ido requiriendo, como por ejemplo emplear más o menos tiempo de remojo, descartar más o menos volumen de la solución de limpieza al iniciar el proceso, etc. Mostrando ya los resultados de las limpiezas, voy a mostrar 3 gráficos diferentes de 3 parámetros distintos. El primero de ellos en cuanto al caudal de permeado. En el gráfico que muestro a continuación se ve cómo tras las limpiezas se va recuperando el flujo, lo que implica que la permeabilidad de la membrana se recupera por completo. Recordad que en la membrana A se realizan inicialmente 2 limpiezas básicas, que son estas 2 de aquí, y al darnos cuenta de que no terminábamos de eliminar el ensuciamiento inorgánico que ya habíamos advertido que teníamos, se termina realizando una tercera limpieza ya ácida, que a la vista de esta gráfica ya se intuye que nos ha creado algún tipo de problemas. La membrana B tiene un comportamiento similar y por las restricciones de tiempo no la muestro. El segundo parámetro importante a analizar es el toque en el rechazo. Aquí sí que se aprecian diferencias entre el comportamiento de las 2 membranas,
Siempre hemos tenido durante todo el ensayo un nivel muy similar de TOC a la entrada y a la salida del permeado. Sin embargo, en cuanto a la concentración de TOC en el rechazo, la membrana A, después de la primera limpieza, ya se incrementa esta concentración de TOC en el rechazo y es a partir de la segunda limpieza, en este caso básica, cuando la tendencia cambia por completo y empezamos a obtener una concentración mucho mayor. Esto, en principio, es una buena señal y lo que implica es que se está quedando retenida menos materia orgánica en la superficie de la membrana. La membrana B, sin embargo, tiene un comportamiento totalmente distinto. Ya a partir de la primera limpieza, en este caso ácida, la tendencia en cuanto a la concentración del TOC disminuye y a partir de la segunda, los valores iniciales de 20 ppm se convierten en valores de un 50% inferior en cuanto a 10, más o menos unos 10 ppm. Y por último, rechazo de sales. Si bien el paso de sales es un parámetro en el cual no nos hemos fijado en exceso porque no implicaba un problema para la explotación de la etapa de Toledo, sí que es un buen indicador de lo que le está ocurriendo a la membrana. En este gráfico muestro de forma superpuesta el comportamiento de la membrana A y B. En azul la A vemos cómo aquí no aparecen las limpiezas, pero la primera limpieza fue a partir de los 50 días y a partir del día número 100 la segunda. Se mantiene constante la concentración de sales a la salida de la membrana y es a partir de la limpieza ácida cuando disminuye el rechazo de sales. Sin embargo, mejor dicho, de igual modo, la membrana B, aunque un poco antes, tiene un comportamiento muy similar, porque es a partir de aquí, el día 20 de operación, cuando lavamos por primera vez la membrana, y a partir de entonces, con una pendiente muy parecida, comienza a disminuir el rechazo de sales. Y por último, se realizó una autopsia al elemento de la primera posición de la membrana B para intentar entender qué es lo que estaba ocurriendo con esta membrana. Al abrir la membrana no se observan daños visibles, pero sí lo que se observa en la fotografía, esos depósitos de color marrón oscuro, implican un ensuciamiento severo de la membrana. Y después de esta inspección visual y a través de microscopía electrónica de barrido y espectroscopía dispersiva de rayos X, se observa cómo la mayor parte del ensuciamiento, como ya creíamos, es orgánica, y dentro de la parte inorgánica destaca un elemento que es el aluminio, que se presenta en una concentración muy elevada. Recordar aquí que en el pretratamiento el coagulante que utilizamos es el PAC, por tanto, en base a aluminio. Y ya por último, llegando a las conclusiones, conclusión primera, las limpiezas han sido efectivas. Sí es posible, por tanto, recuperar el caudal de permeado y la presión de entrada iniciales. Por lo tanto, en principio es posible aspirar a utilizar membranas de ósmosis para la reducción de estos valores altos de materia orgánica. 2. Las limpiezas combinadas básicas y ácidas maximizan la eliminación de la materia orgánica y del aluminio, que son los responsables principales del ensuciamiento que hemos determinado. 3. El policloruro de aluminio en el pretratamiento está condicionando de forma clara la reversibilidad del ensuciamiento de las membranas. A pesar de haber controlado en todo momento el aluminio que llegaba a las membranas, siendo siempre inferior al máximo recomendable según la ficha de los fabricantes, su efecto acumulativo dificulta enormemente la limpieza. Esto es un problema, no usar el PAC en la coagulación y decantación, porque los diferentes ensayos que hemos hecho con coagulantes en base hierro no tienen un rendimiento tan alto como tiene el PAC en Toledo. Disculpa, Manuel, disculpa, te quedan 2 minutos. Termino, gracias, Carlos. Decía que no usar PAC en el proceso de coagulación de decantación es un problema para Toledo porque otros coagulantes en base hierro no funcionan tan bien y actualmente el único tratamiento que nos elimina la mayor parte de la materia orgánica es precisamente este. Cuarto, las limpiezas ácidas han dañado la superficie de la membrana. No sé si los propios productos de la receta empleada o más bien el efecto de la limpieza al retirar estos depósitos inorgánicos. Porque si bien es cierto que el toque en la salida se ha mantenido con unos niveles de reducción en cuanto a 90-95%, sin embargo, el paso de sales, tal y como hemos visto en las gráficas anteriores, comienza a aumentar en ambas membranas siempre tras las limpiezas ácidas. Mencionar aquí que somos conscientes de que hemos lavado un poco tarde, pero era un ensayo de máximos y hemos querido llevar al límite las posibilidades de las membranas.
Y por último, relacionado con los dos anteriores, el ensuciamiento irreversible está comprometiendo la vida útil de la membrana. Y es que la reducción en el caudal de permeado es cada vez más temprana. Este ensuciamiento, si bien no es irreversible del todo, su eliminación sí que está dañando la membrana y, por tanto, la tasa de renovación de una planta que trate este tipo de agua sería, a nivel de reposición de membranas, muy recurrente. Y esto es todo. Gracias por vuestra atención y espero que os haya resultado interesante.